Estaba a punto de borrar mi propia existencia del libro del mundo, de convertirme en un eco silencioso atrapado entre las vigas de un granero olvidado por el tiempo y por Dios. Estaba a punto de convertirme en un susurro en la memoria de nadie, hasta que 5 susurros infantiles rompieron la oscuridad sagrada de mi final y me devolvieron, a la fuerza, al dolor de la vida. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete si quieres más contenido como este. El aire en el granero era denso y frío, cargado con el polvo de los años y el olor agridulce del heno podrido y la tierra húmeda. Era un aire que no había sido perturbado por la vida en mucho tiempo, un aire estancado que parecía esperar, paciente, el peso de un cuerpo. Elías sentía cada partícula de ese polvo en sus pulmones, un recordatorio arenoso de su propia descomposición. La soga, áspera y gruesa, se sentía extrañamente reconfortante en sus manos agrietadas de granjero. Era sólida, real, una promesa tangible en un mundo que se había vuelto espectral y etéreo. Cada fibra trenzada era una certeza, una salida del laberinto de fracasos que era su vida. La había anudado con una precisión metódica, la misma que una vez usó para atar los fardos de heno o reparar las cercas de su propiedad. Ahora, esa habilidad se convertía en la herramienta de su propia aniquilación. La ironía no se le escapaba, pero ya no tenía la fuerza para apreciarla. El humor, como la esperanza, era un lujo de otro tiempo, de otro hombre. Afuera, el viento aullaba como un animal herido, golpeando las viejas tablas de madera del granero, haciendo que la estructura entera se quejara como un anciano en su lecho de muerte. Era la única música para su despedida, una sinfonía de desolación. La luz de la luna se colaba por las rendijas de las paredes, dibujando franjas pálidas y fantasmales sobre el suelo de tierra apisonada, iluminando el banco desvencijado que había arrastrado hasta debajo de la viga principal. Todo estaba listo. Cada detalle estaba cuidadosamente orquestado. Era el último acto de control en una vida que se le había escapado de las manos. Su mente era un torbellino silencioso de imágenes rotas. El rostro decepcionado de su esposa Helena. Ahora solo un retrato enmarcado en polvo sobre una chimenea fría. Las manos suaves de su pequeña hija Sara, a quien no pudo proteger. Los ojos duros y acusadores de los hombres del pueblo, del banquero, del sacerdote. Eran fantasmas que lo perseguían en la vigilia y en el sueño, susurrando la misma palabra: fracaso, fracaso, fracaso. La palabra resonaba en el vacío de su alma, un eco que lo había consumido todo. Cerró los ojos, inhalando profundamente el aire viciado por última vez. Quería grabar esa sensación, el frío, el olor a final. Era el momento. El banco crujió bajo su peso mientras se subía. La viga estaba justo encima, oscura y sólida. Pasó la soga sobre su cabeza. El roce del cáñamo en su cuello fue un shock, un último contacto con la brutalidad del mundo físico. Levantó la vista hacia el techo oscuro, hacia la nada. No había plegarias en sus labios, ni peticiones de perdón. Solo un vasto y abrumador silencio interior, la calma que precede al final de todas las tormentas. Y entonces lo oyó. Un sonido tan tenue que al principio creyó que era el viento jugando una mala pasada, o quizás el último estertor de su propia mente quebrada. Un susurro. Colectivo, frágil, casi inaudible, se deslizó a través de la penumbra como una pequeña aguja de luz, perforando el grueso manto de su resignación. Señor. La palabra flotó en el aire, suspendida, irreal. Elías se quedó inmóvil, con la soga colgando holgadamente alrededor de su cuello, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Su corazón, que había estado latiendo con una lentitud fúnebre, de repente martilleó contra sus costillas, un tambor salvaje y asustado. ¿Era la voz de un ángel o de un demonio? ¿Un eco de su propia conciencia infantil suplicando por una oportunidad más? Sacudió la cabeza, un movimiento brusco y negador. Era el delirio, el estrés, la falta de comida, la soledad. Eso tenía que ser. Su mente le estaba construyendo una última y cruel ilusión.
Intentó recuperar el hilo de su propósito, volver a ese lugar de calma vacía, pero el hechizo se había roto. El silencio que siguió al susurro era diferente. Ya no era un silencio de paz o de finitud. Era un silencio expectante, cargado de una pregunta no formulada. El granero ya no se sentía vacío. Podía sentir una presencia, o la abrumadora ausencia de una que acababa de manifestarse. Se quedó quieto sobre el banco, escuchando con una intensidad que no había sentido en años. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento, cada latido de su propio pulso se amplificaba hasta volverse ensordecedor. El mundo, al que había estado tan decidido a abandonar, se negaba a dejarlo ir en paz. La desesperación comenzó a mezclarse con una nueva emoción, una irritación punzante. Era una invasión, una profanación de su santuario de dolor. Este momento era suyo, el único que le quedaba, y algo o alguien se lo estaba robando. Entonces, el susurro regresó, un poco más claro esta vez, tejido con el temblor inconfundible del miedo. Por favor, no. La frase completa lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era su imaginación, no era un eco del pasado, era real, humano, y venía de algún lugar dentro del granero, dentro de su tumba. Sus manos, que habían estado inertes a sus costados, se levantaron lentamente y se quitaron la soga del cuello. El cáñamo dejó una marca roja y ardiente en su piel, un estigma de su intención fallida. Se bajó del banco, sus piernas temblorosas y débiles. El propósito que lo había sostenido se había evaporado, reemplazado por una confusión vertiginosa y una creciente marea de ira. ¿Quién se atrevía? ¿Quién osaba interrumpirle? Sus ojos recorrieron la penumbra, buscando la fuente de las voces, el origen de aquella interrupción intolerable. La ira era un combustible más limpio que la desesperación. Era caliente, activa, y le dio a Elías una dirección. El sonido, se dio cuenta, había venido de arriba, del pajar. El viejo altillo donde guardaba el forraje en los buenos tiempos, ahora un nido de sombras y recuerdos. Un crujido, un movimiento sofocado, confirmó su sospecha. No estaba solo. Su privacidad había sido violada de la manera más íntima. Con un gruñido bajo, una expresión de furia animal que no había usado en años, se dirigió hacia la escalera de madera que subía al desván. Cada peldaño protestaba bajo sus botas, el sonido resonando en el silencio tenso. Su corazón ya no latía por miedo a la muerte, sino por la furia de una vida interrumpida. ¿Qué encontraría allí? ¿Vagabundos buscando refugio de la tormenta? ¿Jóvenes del pueblo buscando un lugar para sus juegos prohibidos? Quienquiera que fuera, lo echaría. Lo echaría con la misma violencia con la que la vida lo había echado a él, de su propia casa. Llegó al borde del altillo y se asomó a la oscuridad. Al principio, no vio nada más que montones de heno viejo y polvoriento. El olor era aún más fuerte aquí arriba, una mezcla de descomposición y vida seca. Y entonces, sus ojos se adaptaron. En el rincón más alejado, acurrucados en un hueco excavado en el heno, había un bulto de mantas raídas, un bulto que se movía. ¿Quién está ahí?, espetó, su voz rasposa por la falta de uso y la emoción cruda. «Salgan de aquí, ahora». No hubo respuesta, solo un estremecimiento colectivo del bulto. La furia de Elías se intensificó. Avanzó a zancadas, la madera del suelo crujiendo ominosamente. Agarró el borde de la manta y la arrancó con un solo movimiento violento. Lo que vio debajo detuvo su corazón en seco y congeló la rabia en sus venas. No eran vagabundos, no eran adolescentes, eran niños. 5 de ellos acurrucados juntos como una camada de cachorros abandonados. El más mayor no tendría más de 10 años, la más pequeña, apenas 5. Sus rostros estaban sucios, sus ropas eran harapos, pero sus ojos eran enormes en la penumbra, pozos oscuros de terror que reflejaban la débil luz de la luna. Eran los ojos de criaturas acorraladas, que esperaban el golpe final. Eran ellos, los que habían susurrado. La realidad de su presencia fue un impacto devastador, una ola de agua helada sobre el fuego de su ira. Se quedó paralizado,
con la manta en la mano, mirándolos fijamente. Eran tan pequeños, tan frágiles, y estaban aterrorizados. De él, del hombre con la marca roja en el cuello, el hombre que estaba a punto de colgarse de una viga. El mundo se inclinó sobre su eje, y por un instante, el granero, los niños, la soga, todo pareció parte de un sueño febril y absurdo. La imagen de esos 5 pares de ojos asustados abrió una compuerta en su memoria, y un torrente de luz y color inundó la penumbra de su mente. El granero se transformó. El polvo desapareció, reemplazado por motas doradas que bailaban en los rayos del sol de una tarde de verano lejana. El olor a podredumbre se disipó, suplantado por el aroma dulce del heno recién cortado y el perfume de las flores silvestres que su esposa, Elena, solía poner en un jarrón sobre la mesa de trabajo. El silencio opresivo fue destrozado por el sonido más hermoso que Elías había conocido jamás, la risa cristalina de su hija. Sara la vio con una claridad dolorosa, corriendo por el mismo suelo de tierra, su cabello rubio como el trigo maduro volando detrás de ella. Tenía 7 años, una mancha de mermelada en la mejilla y la rodilla de su vestido rasgada. Perseguía a un gatito asustadizo, sus pequeños pies descalzos levantando nubes de polvo dorado. «Más despacio, mi pequeña tormenta», le había gritado él, riendo desde el altillo donde estaba apilando los fardos. El esfuerzo le hacía sudar, pero era un sudor bueno, ganado con el trabajo honesto de sus manos, bajo el sol de su propia tierra. Elena apareció en el gran portalón del granero, su silueta recortada contra la luz brillante del exterior. Llevaba su delantal de flores y se secaba las manos en él. «Elías, Sara, la cena está lista», llamó, su voz cálida como el pan que sin duda acababa de sacar del horno. «Hice estofado». Elías se detuvo, apoyando las manos en las caderas y sonriendo. Desde su posición elevada, podía ver su mundo entero contenido en ese marco. Su granja, su esposa, su hija. Era un reino pequeño, pero era suyo. Un reino construido con amor, sudor y una fe inquebrantable en el mañana. Bajó por la escalera y atrapó a Sara en un abrazo que la levantó del suelo, haciéndola chillar de alegría. La besó en la frente, inhalando su olor a sol y a inocencia. «Vamos a lavarnos las manos, pequeña salvaje», le dijo, «o tu madre no nos dejará probar su famoso estofado». Caminaron los 3 juntos hacia la casa, de la mano, mientras el sol se ponía sobre sus campos, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En ese momento, Elías era un hombre completo, un hombre rico, no en monedas, sino en todo lo que importaba. No había sombra de duda en su corazón, ni miedo al futuro. Era invencible, anclado por el amor de su familia y la solidez de la tierra bajo sus pies. El recuerdo era tan vívido, tan real, que el dolor de su pérdida lo golpeó con una fuerza renovada, dejándolo sin aliento. El dorado se desvaneció, la risa se apagó, y el calor se convirtió en el frío mortal del presente. Estaba de vuelta en el granero oscuro y decrépito, frente a 5 extraños asustados, con el fantasma de su felicidad perdida burlándose de él desde cada rincón sombrío. Elías parpadeó, y la visión de su familia se disolvió como humo. La realidad fría y dura del granero se reafirmó a su alrededor. Los 5 niños seguían allí, inmóviles, observándolo con una mezcla de miedo y una extraña expectación. La manta que había arrancado todavía estaba en su mano, un pedazo de tela inútil. La dejó caer al suelo. El suave ruido pareció hacer que los niños se encogieran aún más. Un silencio tenso y pesado se instaló entre ellos. Era un punto muerto. Elías, el intruso en su propio santuario de muerte, y los niños, los invasores de su soledad. Quería gritarles, ordenarles que se fueran, que lo dejaran en paz para terminar lo que había empezado, pero las palabras no salían. Su garganta estaba cerrada por la garra helada del recuerdo. Verlos allí, tan vulnerables, era como mirar un espejo roto de su propio pasado, un reflejo de todo lo que no había podido proteger. El niño mayor, el que parecía tener 10 años,
Se movió ligeramente, colocando un brazo protector delante de una de las niñas más pequeñas. Sus ojos, aunque asustados, tenían una chispa de desafío. Era el guardián de su pequeña y destrozada manada. «¿Qué hacen aquí?», logró preguntar Elías finalmente. Su voz sonó hueca, extraña a sus propios oídos. No era el grito furioso que había pretendido, sino casi un susurro, una pregunta genuina nacida de la confusión. El niño tragó saliva, su nuez subiendo y bajando visiblemente. «Nos escondemos», dijo, su voz apenas audible pero clara. «¿Escondiéndose de qué?», presionó Elías, una punzada de irritación regresando. No quería sus problemas. Ya tenía suficientes para llenar 10 vidas. El niño dudó, mirando a sus hermanos como si buscara permiso. La niña a su lado, quizás de 8 años, con trenzas deshechas y una mancha de mugre en la mejilla que recordaba dolorosamente a la mermelada en el rostro de Sara, fue quien respondió. «De él», dijo en un hilo de voz. No necesitaba decir más. El pronombre flotaba en el aire, cargado de una amenaza implícita que Elías entendió instintivamente. Había visto a él muchas veces en su vida, en los rostros de los hombres que perdían sus granjas, en los ojos de las mujeres con moratones ocultos, en el miedo silencioso de los niños que caminaban demasiado erguidos. La soga seguía colgando de la viga, a pocos metros de distancia. Su presencia era una acusación silenciosa, un recordatorio grotesco de su propia huida. Él también se estaba escondiendo, de una manera más definitiva y cobarde. La ironía de la situación era aplastante. Él, que buscaba el olvido, se había topado con 5 pequeñas almas que luchaban desesperadamente por sobrevivir. Se enfrentaban a su monstruo, mientras él había decidido rendirse al suyo. «Este es mi granero», dijo, su tono más suave de lo que pretendía. «No pueden quedarse aquí». Las palabras sonaron falsas incluso para él. ¿Acaso importaba de quién era el granero? Era un refugio, y ellos lo necesitaban. El niño mayor enderezó la espalda. «No tenemos a dónde ir. Por favor, señor. Solo por esta noche. Mañana nos iremos». La súplica en su voz era un eco directo de su susurro anterior, el que había detenido a Elías. Por favor, no. Ahora entendía. No le estaban pidiendo que no se quitara la vida por un abstracto principio moral. Le estaban pidiendo que no los dejara solos, que no los abandonara a su suerte en la oscuridad. Su acto final y egoísta tendría consecuencias para ellos. Los convertiría en testigos, en portadores de un nuevo trauma. La comprensión lo golpeó con una claridad nauseabunda. Su muerte no sería un final limpio. Sería una mancha, una herida infligida a estos niños ya heridos. El viento aullaba con más fuerza, filtrándose por las innumerables grietas del granero y trayendo consigo el frío mordaz de la noche. Elías lo sintió en sus propios huesos, un frío que ya no era solo la ausencia de calor, sino una presencia activa y agresiva. Observó a los niños. La más pequeña, la que no debía tener más de 5 años, comenzó a temblar. Al principio era un temblor sutil, pero pronto se convirtió en un castañeteo incontrolable de dientes, un espasmo que sacudía todo su diminuto cuerpo. Estaba vestida con poco más que un vestido de verano raído, completamente inadecuado para el frío de principios de otoño. Sin pensarlo, sin una decisión consciente, Elías se encontró actuando. Era como si un viejo programa, enterrado bajo capas de apatía y dolor, se hubiera reactivado. El instinto de cuidar, de proteger, un instinto que creía muerto junto con su hija. Se dio la vuelta y bajó la escalera, dejando a los niños en un silencio expectante. Sus movimientos eran rígidos, como los de un hombre que vuelve a aprender a caminar. Cruzó el patio barrido por el viento hasta la puerta de su casa de campo. La casa estaba tan muerta como el granero, despojada de casi todo por los acreedores, pero algunas cosas permanecían, cosas sin valor monetario, pero que ahora adquirían una importancia monumental. Entró en la oscuridad polvorienta. El aire aquí era diferente, impregnado de los fantasmas de la vida doméstica, el olor tenue de la sopa de Elena, el eco del piano que ella solía tocar,
Fue a un viejo baúl de cedro al pie de su cama vacía. Lo abrió. Dentro, doblada cuidadosamente, había una pesada manta de lana, de cuadros rojos y negros. Era la manta que usaban en los picnics, la que extendían en el suelo para Sara. Dudó por un segundo. La mano suspendida sobre la tela era uno de los últimos vestigios tangibles de su felicidad. Tocarla era como tocar una herida abierta, pero el recuerdo del temblor de la niña pequeña fue más fuerte que su propio dolor. Agarró la manta, su textura áspera y familiar en sus manos. Luego fue a la cocina. La despensa estaba casi vacía, un monumento a su pobreza, pero en el fondo de una alacena encontró lo que buscaba: media hogaza de pan, duro como una piedra, y una cantimplora militar que aún contenía agua. No era un festín, pero era sustento. Regresó al granero, subió la escalera y se acercó a los niños. No dijeron nada, solo lo observaron con esos ojos grandes y solemnes. Desdobló la manta y la extendió sobre ellos, cubriendo sus frágiles cuerpos. El calor inmediato de la lana pareció calmarlos al instante. La niña pequeña dejó de temblar y se acurrucó bajo su peso reconfortante. Luego, les ofreció el pan y el agua. El niño mayor lo tomó con una vacilación reverente, como si fuera un regalo sagrado. Partió el pan con dificultad y le dio un trozo a cada uno de sus hermanos antes de tomar uno para él. Comieron en silencio, con una voracidad desesperada que hablaba de días de hambre. Elías se sentó a cierta distancia, en el suelo del altillo, observándolos. No hubo palabras de agradecimiento, ni eran necesarias. El acto en sí era una comunicación más profunda que cualquier palabra. Al darles esa manta y ese pan, había cruzado un umbral invisible. Había realizado una acción que no estaba centrada en su propio sufrimiento. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, había respondido a la necesidad de otro ser humano. Fue un gesto minúsculo en la gran escala de su ruina, pero se sintió como mover una montaña. El nudo de hielo en su pecho, ese que había estado allí por tanto tiempo, pareció aflojarse, aunque fuera solo un poco. El hombre que había subido a ese banco para morir ya no era exactamente el mismo hombre que ahora estaba sentado en el suelo del pajar, vigilando a 5 niños hambrientos. Mientras observaba a los niños devorar el pan duro, el presente se desdibujó de nuevo, arrastrado por la marea de la memoria. Pero esta vez no era un recuerdo de sol y risas, era la memoria de la oscuridad, del comienzo del fin. La escena se materializó en su mente con una claridad brutal. La oficina del banquero, señor Martínez. La habitación olía a cuero, a cera para muebles, y a la sutil arrogancia del dinero. Martínez estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, sus dedos regordetes entrelazados sobre su abultado vientre. Sus ojos pequeños y astutos miraban a Elías por encima de sus gafas de montura dorada, desprovistos de cualquier atisbo de compasión. Las condiciones del préstamo eran claras, Elías, dijo Martínez, su voz suave pero con un filo de acero. El tiempo y el clima son riesgos que un agricultor asume. No son mi problema. Afuera, el sol golpeaba la tierra reseca y agrietada. La sequía había durado meses, convirtiendo los campos de Elías, una vez verdes y prometedores, en un páramo polvoriento. Su cosecha de maíz se había marchitado en los tallos, una burla cruel a todo su trabajo. Había apostado todo a esa cosecha, pidiendo un préstamo para comprar nuevas semillas y equipos, seguro de que sería el mejor año de su vida. El orgullo lo había cegado al riesgo. «Solo necesito un poco más de tiempo, señor Martínez», suplicó Elías, la humillación quemándole la garganta. «La próxima temporada, las lluvias volverán. Puedo recuperarme. Siempre lo he hecho». Martínez sonrió, una sonrisa sin calor. «El tiempo es dinero, amigo mío, y el tuyo se ha acabado». El recuerdo saltó a otra escena, semanas después. Elías estaba en la taberna del pueblo, tratando de ahogar su ansiedad en alcohol barato. Podía oír los susurros de los otros granjeros en las mesas cercanas. «Siempre fue demasiado orgulloso», dijo uno. «Se expandió demasiado rápido, el tonto», murmuró otro.
Nadie se acercó a ofrecer una palabra de apoyo. En su desgracia, se había convertido en un paria. Un cuento con moraleja para asustar a los demás. Vio la envidia que algunos habían sentido por su éxito inicial transformarse en un placer malicioso ante su caída. La comunidad que él creía que lo apoyaría, le dio la espalda, envolviéndose en un manto de justicia propia. La imagen final de la secuencia era la más dolorosa. El día del desalojo. 2 hombres fornidos, enviados por el banco, clavando el aviso en la puerta principal de su casa. El martillo sonaba como disparos en el aire quieto de la mañana. Elena estaba a su lado, llorando en silencio, su rostro una máscara de incredulidad y desesperación. Sara se aferraba a su pierna, demasiado joven para entender lo que significaba el papel, pero lo suficientemente mayor para sentir el terror que emanaba de sus padres. Él no hizo nada. Se quedó allí, paralizado por la vergüenza y la impotencia. Había fallado, no solo como granjero, sino como esposo y padre. Había prometido protegerlos, proveer para ellos, y ahora les había arrebatado el techo sobre sus cabezas. Ese fue el día en que algo dentro de él se rompió irrevocablemente. La culpa no era solo de la sequía o del banquero, era suya. Su orgullo, su incapacidad para pedir ayuda antes, su apuesta temeraria. Pero el castigo, el juicio frío y unánime de la sociedad, se sintió desproporcionado, cruel. Lo despojaron no solo de su tierra, sino de su identidad, de su valor como hombre. El recuerdo se desvaneció, dejando a Elías de vuelta en el frío del granero. Miró a los niños, ahora acurrucados bajo la manta, y vio en ellos un reflejo de su propia catástrofe. Ellos también eran víctimas, despojados y abandonados, pero a diferencia de él, no se habían rendido. Estaban luchando. El amanecer se filtraba por las rendijas del granero, tiñendo la oscuridad de un gris pálido y melancólico. Elías no había dormido. Había pasado la noche sentado, vigilando, escuchando la respiración acompasada de los 5 niños que dormían bajo su manta. La tormenta de emociones en su interior se había calmado, dejando una extraña quietud. La soga seguía allí, una presencia muda y vergonzosa. Le dio la espalda. Ya no podía mirarla. El niño mayor, cuyo nombre descubrió que era Leo, se despertó primero. Se sentó bruscamente, sus ojos buscando instintivamente a sus hermanos. Al ver que estaban a salvo, se relajó. Luego sus ojos se encontraron con los de Elías. No había tanto miedo en ellos ahora, sino una cautelosa curiosidad. ¿No te fuiste?, preguntó Leo en voz baja, para no despertar a los demás. No, respondió Elías. Su propia voz era un murmullo. ¿Por qué?, insistió el niño, con la lógica directa de la infancia. La pregunta era simple, pero la respuesta era increíblemente compleja. ¿Por qué no se había ido? ¿Por qué no los había echado? ¿Por qué no había completado su plan original? Elías no tenía una respuesta clara. No tenían a dónde ir, dijo finalmente, la explicación más sencilla y verdadera. Durante las siguientes horas, a medida que los demás despertaban, la historia de los niños fue saliendo a la luz en fragmentos. Hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de que las paredes pudieran oír. Su padre, un hombre amargado por la pérdida de su trabajo en la cantera, que había encontrado su único consuelo en la botella. Su madre se había marchado hacía meses, incapaz de soportar más los golpes y los gritos. Los niños se habían quedado, soportando el empeoramiento de su furia, hasta que una noche, después de una paliza particularmente brutal a Leo por derramar un vaso, decidieron huir. Habían estado vagando durante 2 días, durmiendo en zanjas y comiendo lo que podían robar de los huertos, hasta que encontraron el granero abandonado. Mientras escuchaba, Elías sentía un doloroso reconocimiento. La historia de su padre era una versión más oscura y violenta de la suya propia. Un hombre quebrado por las circunstancias, que descargaba su frustración en aquellos a quienes se suponía que debía proteger. La diferencia era que Elías había dirigido su violencia hacia adentro, hacia sí mismo, pero el resultado final, el abandono de sus responsabilidades, era inquietantemente similar.
Vio a su hija Sara en la cara de cada uno de ellos. Vio su fragilidad, su necesidad de un refugio seguro. Y en el rostro decidido de Leo, vio al protector que él mismo no había logrado ser. Una conexión extraña y frágil comenzó a tejerse en la penumbra de ese granero. Ya no eran solo un hombre roto y un grupo de fugitivos, eran náufragos en la misma tormenta, aferrándose a la misma balsa improvisada. El granero, que había elegido como su tumba, se estaba transformando lentamente. Ya no era un mausoleo de sus fracasos, sino un santuario. Un lugar donde la vida, tenaz y desesperada, se negaba a ser extinguida. La responsabilidad que sentía por ellos era un peso, sí, pero era un peso diferente a la carga aplastante de la culpa. Era un peso que lo anclaba a la tierra, que le daba un propósito, por pequeño que fuera, mantenerlos a salvo, alimentarlos, darles un día más. Por la tarde, Elías salió y cortó la soga con su vieja navaja de campo. La cuerda cayó al suelo con un ruido sordo y final. La enrolló metódicamente, con los mismos movimientos precisos que había usado para anudarla, y la guardó en un rincón oscuro, fuera de la vista. No era un acto de perdón hacia sí mismo, ni una declaración de victoria. Era simplemente una necesidad práctica. La soga ya no tenía cabida en ese lugar. La precaria paz de su nuevo acuerdo se hizo añicos al tercer día. El sol de la tarde se colaba por las rendijas, creando patrones de luz en el suelo, cuando un sonido rompió el silencio del campo, el motor de un vehículo acercándose. Elías se tensó al instante. Leo, que estaba ayudándole a reparar una tabla suelta, se quedó helado, con los ojos muy abiertos por el pánico. Los niños más pequeños, que jugaban en un rincón con unas piedras, se quedaron en silencio. El sonido del motor se detuvo justo delante del granero. Siguieron unos segundos de silencio absoluto, rotos solo por el chirrido de una puerta de coche al abrirse y el crujido de unas botas pesadas sobre la grava. Elías hizo un gesto rápido a los niños. Arriba, al pajar, rápido y en silencio. Se movieron como un solo organismo, trepando por la escalera con una agilidad nacida del miedo y desapareciendo en la oscuridad del altillo. Elías se quedó abajo, su corazón martilleando contra sus costillas. Se colocó en el centro del granero, esperando. La gran puerta se abrió con un fuerte crujido, inundando el interior de una luz cegadora. Cuando sus ojos se ajustaron, vio dos siluetas recortadas contra el sol. Una era alta y corpulenta, con el uniforme reconocible del alguacil del condado, un hombre llamado Thompson con el que había tenido tratos desagradables en el pasado. La otra figura era la que hizo que la sangre de Elías se helara. Señor Martínez, el banquero, con su traje impecable y su expresión de suficiencia. Detrás de ellos, a una distancia prudencial, se había reunido un pequeño grupo de curiosos del pueblo, sus rostros una mezcla de intriga y juicio. Eran las mismas caras de sus recuerdos, los mismos ojos que lo habían condenado. Elías, dijo el alguacil Thompson, su voz resonando en el espacio vacío. No esperaba encontrarte aquí. Creíamos que te habías marchado de la comarca. Esta sigue siendo mi propiedad hasta que el banco la venda, respondió Elías, su voz sorprendentemente firme. Martínez dio un paso adelante, sus zapatos caros pisando con desdén la tierra apisonada. Técnicamente, es propiedad del banco ahora, Elías. Y estamos aquí por un asunto del banco. Ha habido informes de intrusos, niños para ser exactos, unos fugitivos de la ciudad vecina. Su padre los está buscando. Hay una recompensa. Elías sintió una oleada de frío. Miró más allá del alguacil y del banquero, a las caras de la gente del pueblo. Vio en sus ojos la misma condena que le habían mostrado a él. Para ellos los niños no eran víctimas. Eran problemas, delincuentes, una molestia que había que eliminar. En ese momento, Elías tuvo una elección clara y definitiva. Podía entregar a los niños, podía ganarse quizás un poco de clemencia del alguacil, una mirada de aprobación de sus antiguos vecinos. Podía volver a su plan original, a su pacífica inexistencia, una vez que se fueran.
O podía hacer lo que no hizo por su propia familia. Podía plantarse. Podía convertirse en un escudo. Sintió el silencio expectante del pajar sobre él. 5 pequeñas vidas pendían de su respuesta. Miró directamente a los ojos de Martínez, luego al alguacil, y finalmente a la multitud. Vio el abismo entre su mundo y el suyo, y eligió su bando. Enderezó la espalda, sintiendo un aplomo que no había experimentado en años. «No hay niños aquí», dijo, su voz tranquila pero resonando con una autoridad inquebrantable. El alguacil entrecerró los ojos. «Elías, no me hagas las cosas más difíciles. Sabemos que están aquí. Alguien los vio entrar hace 2 días». Elías no se movió. «Están equivocados». En ese instante, supo que había cruzado una línea. Ya no era solo un fracasado pasivo. Se había convertido en un protector activo, un criminal a los ojos de la ley y de la sociedad que lo había repudiado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente libre. La tensión en el granero era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El alguacil Thompson no se creyó la negación de Elías. Dio un paso adelante, su mano descansando sobre la culata de su revólver. «Voy a tener que registrar el lugar, Elías. Con o sin tu permiso». Elías se mantuvo firme en su sitio, bloqueando el camino hacia la escalera del pajar. «No vas a subir», dijo, su voz baja y llena de una calma peligrosa que sorprendió incluso a sí mismo. No era una amenaza física, era una declaración de principios inamovible. Thompson se detuvo, desconcertado por esta nueva versión del hombre que recordaba como un granjero quebrado y sumiso. Vio algo en los ojos de Elías que no había visto antes, una determinación de acero forjada en el fuego de la desesperación más profunda. No era la mirada de un hombre con algo que ganar, sino la de un hombre que ya no tenía nada que perder, y eso lo hacía impredecible. «No te metas en más problemas, Elías», advirtió el alguacil, su tono ahora más cauteloso. Desde el pajar, un pequeño sollozo ahogado se escuchó, un sonido diminuto, pero en el silencio absoluto del granero, sonó como un trueno. Los ojos de todos se dirigieron hacia el altillo. La mentira de Elías quedó expuesta. Martínez sonrió con triunfo. «Parece que tu hospitalidad se extiende a los pequeños delincuentes, Elías. Obstrucción a la justicia, acoger a fugitivos. Estás cavando tu propia tumba más hondo». La mención de la palabra tumba pareció encender algo en Elías. La imagen de la soga, de su propósito fallido, brilló en su mente. Estos niños lo habían salvado de esa tumba. Ahora le tocaba a él salvarlos a ellos. «Son solo niños», dijo Elías, su voz elevándose por primera vez. Se dirigió no solo al alguacil y al banquero, sino a toda la multitud que observaba. «Niños asustados que huyen de un monstruo. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Quieren devolverlos a él por una recompensa? ¿Es eso en lo que se ha convertido este pueblo? ¿Un lugar donde la compasión se compra y se vende?» Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de una verdad incómoda. Vio a algunas personas en la multitud desviar la mirada, una punzada de vergüenza en sus rostros, pero la mayoría permaneció impasible, sus corazones endurecidos por el miedo y el prejuicio. En ese momento, la puerta de la casa de campo se abrió y Leo salió a la luz del sol, seguido de cerca por sus 4 hermanos. Se pararon en el porche, pequeños y desafiantes, con los ojos fijos en la escena del granero. Su aparición silenciosa fue más poderosa que cualquier grito. Elías no se dio la vuelta. Sabía que estaban allí. Sabía que habían tomado su propia decisión de no esconderse más. La confrontación había llegado a su clímax. El alguacil, ahora enfrentado a la evidencia visible, desabrochó la funda de su arma. «Se acabó el juego, Elías. Apártate». Pero Elías no se apartó. En cambio, dio un paso hacia adelante. El futuro era una niebla incierta. Probablemente sería arrestado. Los niños probablemente serían devueltos a su padre. Sus problemas no se habían resuelto mágicamente. La granja no era suya. Su nombre no estaba limpio. Pero nada de eso importaba en ese instante. Lo único que importaba
Era ese momento de elección, la elección de interponerse. El sol poniente se colaba por la puerta abierta, envolviendo la figura de Elías en una luz dorada, similar a la de sus recuerdos más felices. Las líneas de dolor en su rostro seguían allí, profundas y permanentes, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ardían con un propósito recién descubierto. Había pasado de ser un hombre que huía de la vida a ser un hombre que la defendía. En el silencio que siguió, el lazo de la soga, enrollado en un rincón, pareció desintegrarse, perdiendo todo su poder. La esperanza no había llegado como una revelación gloriosa, sino como una decisión difícil y costosa, tomada en la penumbra de un granero decrépito. Y por ahora, eso era suficiente. Era un nuevo comienzo.